noches, ¿cómo les va? Buenas noches, Cristian. Buenas noches, Penélope. Bienvenidos a una nueva edición de Juntos, mejor evitarlo. Esta vez, especial, ¿alguien puede pensar en los niños? Esta noche debatiremos, compartiremos ideas sobre el psiquismo de nuestros infantes, pasando por la ciencia, la educación, entre otros temas. Tras una nueva ampliación de la cuarentena en el contexto de COVID-19 que azota a nuestro país y al mundo entero, nos detenemos a pensar, ¿cómo lo viven ellos? ¿Cómo puede afectarles la incertidumbre, los nuevos acontecimientos en la construcción del psiquismo? No solo ante la llegada de una pandemia, como la es la del COVID-19, sino que haremos también un repaso sobre los distintos enfoques que nuestras compañeras han preparado para ustedes. Sin más, damos comienzo con este nuevo formato de hacer noticias desde nuestro confinamiento. Para empezar, en una comunicación directa con la licenciada Patricia Acosta, que cita a la autora Beatriz Janin para referirse a cómo incide el contexto social en la construcción del psiquismo de los niños. Veamos. La articulación de la construcción del psiquismo con el contexto social es lo que marca el recorrido de la investigación y es de suma importancia a la hora de abordar cualquier caso psicopatológico infantil. El psiquismo es una estructura abierta al mundo. Se constituye en una historia vincular por lo que está asignado por los que lo rodean. Castoriadis nos dice por un lado que padre y madre son la sociedad impersonal para el niño, ya que ellos transmiten su forma de vida, transmiten lo que sienten, transmiten lo que son simplemente estando ahí para él. Por otro lado, Freud nos dice que no solamente causarán efectos en la construcción del niño las ideas de los padres, sino lo que son efectos comando. Él se refiere a representaciones meta impuestas por una sociedad o cultura y también podríamos llamarlos mandatos sociales. Esto nos lleva a reflexionar entonces sobre las condiciones socioculturales del lugar donde nace el individuo, también de la familia que lo antecede, lo que se espera de él en tanto fabricación social, y también su propia red representacional como efecto de lo anterior. La autora menciona entonces algunas características de la época actual que inciden en la construcción de la subjetividad y pueden derivar en dificultades. Nosotros nombraremos algunos, como por ejemplo el temor a la exclusión de la cadena productiva. Esto hace que padres pierdan de vista la posibilidad de construcción del sujeto, del niño, y se centren más bien en la administración de conocimientos más que en la creación de los mismos. A su vez, el espacio creativo es fundamental tanto para el desarrollo de conocimientos como para la tramitación de vivencias. La intolerancia frente al sufrimiento, la carencia de espacios para procesar el dolor, se ve reflejado en los mandatos sociales, como por ejemplo la urgencia por una rápida superación de situaciones dolorosas con el ideal de funcionar bien. Hecho que cuenta también la supuesta falta de tiempo, por lo que generalmente el tiempo de juego se ve reducido, desestimando su valor por no producir algo netamente económico. Pero en sí es en el juego donde podemos encontrar la tramitación de experiencias dolorosas, como por ejemplo con el juego dramático. Para crear o transmutar, el juego es fundamental ya que está ligado al fantaseo y por ende a la sublimación. Es decir, que la carencia de juegos libres, espontáneos, a solas o con otros niños, tiene consecuencias en la constitución subjetiva. No solo dificulta la elaboración de situaciones traumáticas, sino que traba el placer en una actividad creativa. El espacio creativo es también fundamental para el desarrollo de conocimientos. Otra característica de la época actual es la prevalencia de la imagen y la rapidez de la información. Estas están estrechamente ligadas, sobreestimulan de sobremanera al punto de no poder terminar de procesar las ideas, ni hacer la propia significación sobre el objeto, ni entender qué es lo que viene de afuera. Y si no hay tiempo para procesar ideas, tampoco para procesar el dolor, ni para desarrollar creativamente un juego o un conocimiento, ¿qué
¿Qué es lo que estamos esperando para nuestros niños? Muchas veces estas ideas sociales ya construidas dificultan procesos personales, estigmatizan actitudes y no ofrecen un ambiente propicio para la propia construcción psíquica del ser. ¿Qué escenario de creación pretendemos? Gracias, Patricia. Como vemos, la importancia de poner atención a los distintos factores de crecimiento de los niños nos lleva a representar y repensar muchas de nuestras cuestiones cotidianas. Pero, ¿qué sucede cuando la realidad cambia? Las crisis sociales y sus acontecimientos le dan nuevos rumbos a nuestras vidas y a las de nuestros niños. Estas exceden todo tipo de planificación, así como hoy, el causante de la mayoría de nuestros cambios es nuestro amigo invisible, el renombrado COVID-19. En nuestro país, en la historia de nuestro contexto social, hemos experimentado situaciones similares que nos animamos a comparar, como lo fue la crisis económica del 2001. Se repite el escenario de incertidumbre, los cambios abruptos y las consecuencias a largo plazo. Algunos la recordarán mal, otras peor, pero ¿qué estaba pasando mientras tanto con los niños? A continuación, la investigación de nuestra compañera Micaela nos ampliará el tema. A continuación haremos algunas reflexiones sobre las consecuencias de las crisis sociales en el psiquismo infantil. La crisis del 2001 generó que toda previsión del futuro quedara desestimada inmediatamente. El afuera venía a irrumpir en la construcción de la subjetividad del niño, ya que la caída de los padres como proveedor de aquel podía ser vivida como un debacle narcisista en la que el niño quedaba sin sostén. Sensaciones de vértigo, de caída al vacío, de terror y fin del mundo son las que invadían tanto a niños como padres, ya que el desborde de los adultos provoca la confusión en los niños. El espacio en la cabeza de los padres está ocupado por otras cuestiones y olvidan reconocer a sus hijos como seres deseantes. Para reconocer al otro como tal, hay que reconocerse a uno mismo como alguien igual a otros, con derechos y obligaciones. Cuando hay posibilidad de respuesta por parte de los padres, los niños se sienten mucho más contenidos. Pero cuando no es así, la caída de los sueños se involucra. Se supone que la vida va a ser peor, que deberá realizar enormes esfuerzos para sobrevivir, y ese temor al futuro que se observa genera una eterna niñez en los niños. Cabe mencionar que las posibilidades identificatorias durante este periodo son diferentes en los niños de diferentes sectores sociales. El registro sociocultural cumple una función metapsicológica en donde la posición que ocupan los padres en el medio social desempeña un papel en el modo en que el niño elaborará sus enunciados identificatorios. Por eso es tan importante tener en cuenta el mensaje que se le transmite a los niños en situaciones como estas. Dos frases claras que se mencionan en el texto son: sálvense quien pueda y sobrevivir con el otro. La primera transmitiendo un mensaje traumático en donde prevalece la individualidad y deja a los niños indefensos y desprotegidos. En cambio, la segunda genera calma y protección. Los niños pueden insertarse en un contexto grupal, se pueden identificar con otros y no queda como aquel que tendrá que cumplir con un mandato imposible. Las consecuencias psíquicas de la crisis pueden ser depresión, enfermedades psicosomáticas, estados de permanente ansiedad, dificultades de concentración, insomnio, gastritis. Los niños se mueven sin rumbo, lo cual genera alerta y desconcentración. En los adolescentes pueden aparecer otros problemas como escenarios de violencia y o acercamiento a las drogas. Para concluir, afirmamos que sin ideales no hay proyectos ni ideas de futuro, los cuales son una presencia esencial para la pulsión de vida. El vacío de sentimientos y pensamientos es el protagonista de la psicología infantil. Muy interesante, sin duda. Gracias, Micaela. Algo tan simple como referirnos a nuestros niños y niñas desde una frase motivacional puede hacer la diferencia en el tiempo y en ellos. Todos, como actores de la realidad, somos partícipes. Se complejiza aún más cuando somos sus padres las principales influencias en la construcción de sus psiquis. Queremos saber qué es lo mejor y cómo hacerlo, pero ¿qué sucede con ellos mientras tanto o cuando no es así? Para contestar estas preguntas y más, contamos con el aporte de Carla Carrossi, ganadora del primer certamen del spot sobre la psiquis de los infantes. En este caso, hace una relación directa con temas relacionados al género, el contexto social y profundiza al respecto. Sin más explicaciones, lo vemos.
La licenciada Beatriz Janín nos pone en escena el sufrimiento de los niños que son víctimas de sus propios progenitores, teniendo o siendo ellos la principal herramienta de construcción de su aparato psíquico, considerándose en fase de estructuración signada por otros para la psicología, no entendiendo que son sujetos en construcción y depositando en ellos expectativas de logro y proyectos personales de vida desde muy pequeños, generándoles miedos, angustias, desgano a la hora de aprender, manifestado por ellos en las instituciones escolares como falta de atención y dificultad de aprendizaje. Entonces, profundiza llamando a los ideales impuestos, constitución subjetiva y psicopatologías infantiles a las sintomatologías que se manifiestan fuera y dentro del ámbito familiar, donde aparecen la encopresis, trastornos del habla, enuresis, fobias, psicosis infantil, todos debido a la violencia que deben soportar día a día. Otra de las patologizaciones de la infancia son la hiperactividad, la negativa en el aprendizaje de la lectoescritura y el mutismo selectivo. Explica a los caminos de la subjetivación, representando que el aparato psíquico no está constituido de entrada al sistema. Las pulsiones sexuales, el yo, las defensas, el super yo y el ideal del yo se constituyen en una historia vincular, naciendo con una tendencia a cero, nirvana, y transformándose rápidamente en principio de constancia, siendo marcado así el psiquismo por vivencias de placer y displacer. Así es como el cuerpo se va siendo erogenizado por parte de la madre, teniendo en cuenta su mapa erógeno con su historia de placer y prohibiciones. Considerándome sobreviviente del sistema patriarcal y víctima de abuso sexual intrafamiliar infantil, no considerada como sujeto, sino como propiedad de mis progenitores, puedo ver con claridad la atención especial que debo tener a la hora de enfrentarme al aula, para la detección de estos casos y poder accionar, ya que, como cita Toporossi, el adulto se va apropiando de las pulsiones del infante o adolescente, provocando que estos sientan que participan subjetivamente, lo cual genera la culpa que muchísimas veces lleva a mantenerlo en silencio sin poder pedir ayuda y no poder escapar a ese vínculo insano, tratándose en realidad de una desubjetivación por parte del adulto. Ahora entiendo esto, puedo decir que con o sin silencios en las familias heteronormativas se agudiza la problemática, sabiendo los integrantes jerárquicos del clan que son protegidos por el Estado y los jueces, dejando a los jóvenes, niñas excluidos, vulnerados, estigmatizados y criminalizados, para así naturalizar la violencia institucional que se ejerce sobre ellos, manteniendo un orden hegemónico donde hasta las instituciones de salud no pueden dar solución a dichas problemáticas, y poniendo en algunos casos peor el panorama, con la patologización y medicalización psiquiátrica que hacen que la víctima de violencia, la cual no está enferma, quede en estado de pausa, y así sigue el indeseado orden patriarcal, binario, verticalista y hegemónico. Si bien los contextos fueron cambiando, como por ejemplo en las cirugías normalizadoras en sujetos intersex, son vistas hoy en día como crimen de lesa humanidad, mientras antiguamente los médicos se apropiaban de esos cuerpos para complacer el deseo de los por no poder categorizarlos en ese orden binario. Ahora se espera a que se expresen su voluntad. Y está en pleno cambio el debate sobre la prescripción del abuso sexual infantil para los mayores de edad que no pudieron denunciar en la infancia cuando fueron abusados. Gracias, Carla. Qué importante realmente escuchar a las niñas. Gracias por tu aporte, pero fundamentalmente por tu valentía y por tu testimonio. Muy bien, continuamos entonces con las novedades en el mundo del espectáculo. Se estaría estrenando esta semana el film La vida me supera,
que hace referencia a lo que veníamos planteando acerca de la realidad y el contexto que cambia, y con ella la incertidumbre que nos rodea. Todos estos factores, de un modo muy particular y extremo, terminan afectando a los niños y a las niñas de esta familia. Les hijes lo manifiestan de un modo muy particular. El film se estaría estrenando en las plataformas digitales en las próximas semanas. Вчителька дзвонить, каже, приходьте, тому що всі плачуть. Вона плаче, що її відвозять, що її там б'ють. Діти плачуть, весь клас плаче дітей, вони не знають, що сталося. Через деякий час вона взагалі почала відказуватися від їди і реагувати на все. Мы не знаем, почему так случилось. Как она, что она и спортсменка, бегала, и активистка, и в школе она это... The immigrants that developed the condition seem to come from certain parts of the world. These children and their families have almost exclusively been subject to trauma. Ես կասեմ, երբ որ մենք եկանք Շվեդիա, իմ տղան հոգեբանական ահավոր ստրես էր ապրում եւ մենք իջև The children have seen a lot. We're talking about children who are really sick in a serious way. When I do the examination, I tell the parents that you are the ones who are suffering because of her condition. This is a way of protection. She is just waiting for the situation to be better. Muy interesante, estaremos atentos al estreno. Ahora sí, para hablar de estrenos, nos ponemos en contacto con Melina, directo desde Calcuta, India, quien se encuentra entrevistando a la creadora del documental Barrio Rojo. Vamos con vos, Melina. Muchas gracias, Penélope. Estamos desde India transmitiendo para hablar con la fotógrafa y reportera Sana Brinsky, la cual está realizando una labor admirable aquí en India, en Calcuta, en el Barrio Rojo. Trabaja con niños cuyas infancias desrealizadas se encuentran más que desprotegidas. Bueno, primero, Sana, muchas gracias por recibirnos, para hablar con nosotros. Sabemos que tenés muy poco tiempo, así que seremos breves. ¿Cómo llegaste al Barrio Rojo? Bueno, gracias a ustedes. Llegué a Calcuta con la intención de documentar los infiernos particulares que las mujeres atraviesan en esa parte del mundo. Y bueno, sin intención, allí comencé a relacionarme particularmente con las prostitutas y sus hijos. ¿Y cómo fue ese primer contacto con los niños? Bueno, los niños demostraban gran interés en mi cámara. Y se me ocurrió comenzar a enseñarles, les regalé algunas cámaras y resultaron alumnos muy excelentes. Tanto que estamos organizando una galería en Nueva York para exponer sus fotos y también estamos preparando un documental acerca de todo este proceso junto a mi colega el cineasta Rosca. ¿Cuál es el objetivo que tienen ustedes con respecto a esta tarea que realizan con los niños? Nuestra intención es que estos niños sean aceptados en las escuelas. Todo lo recaudado en las exposiciones y con el documental sería con el fin de colaborar para la aceptación de estos niños en las escuelas. Consideramos que solo el acceso a la escuela podría brindar la posibilidad de que tengan otra vida. Claro, estos son los casos donde la escuela se presenta como el recuperador de infancias, ¿no? Por su función normalizadora. Y más aún en estas situaciones donde la infancia se desarrolla junto con la pobreza. Bueno, te agradecemos mucho por recibirnos y por mostrarnos una vez más cómo la sociedad del consumo nos afecta a todos.
Gracias, Melina. Tenemos un adelanto del documental, ¿es así, Cristian? Sí. Estamos ansiosos por conocer aún más acerca de este proyecto. Lo vemos. It's almost impossible to photograph in the red light district. It's a whole separate society within itself. I mean, you just walk down that one lane and it's another world. And of course, as soon as I entered the brothels, I met the children. They were all over me, and I would play with them and take their photographs, and they would take mine. That's when I thought it would be really great to teach them and to see this world through their eyes. From the perspective of 8 children, কারণ হলো যে আমি ছবি তুলি এই শহরের লোকেরা কিভাবে থাকে, led by the compassion of one woman. Take your time to look and make sure everything in the whole square looks good. She's really good at photographing on the street because she's very strong. Shakti. The children ask me for help. They ask for it all the time. বলে তুই কি লাইনে নামবি এরকম বলেছে, বলে দুদিন পরে I mean, there's so little I can do. All I can do is try. এরকম গালাগালি দিয়েছে আমার। There's so much information in this picture. It's just a beautiful photograph. ভাবলাম শিখতে গেলে অনেক কিছু শুনতে হয় এবং অনেক কিছু সইতে হয়। I'm not a social worker. I'm not a teacher even. But without help, they're doomed. These kids want to be out of there. Are there any boarding schools that would take them? No place is the right place. Nobody will take them. From the streets of Calcutta My goal now is to raise money for them using their own photography. to an auction block at Sotheby's. Are you excited? Yes. Oh, they're all here. Amazing. I think he's reached a critical point, and if he doesn't get out of there really soon, he's lost. You and you and you have been accepted into a school. যাবো 8 children 8 People ask me, why do I come and do this work? There's no rational reason. born into brothels. Learn to see, learn to create, learn to hope. Think Film presents the story of a courageous vision and the children who made it happen. Born into brothels. Interesante el spot. Este adelanto nos permite ver que mientras nuestras realidades se transforman a partir de la llegada de un virus, en otra parte del mundo nuestros niños y sus crianzas se ven desrealizadas a partir de conductas y mandatos que normalizamos. Así es, el documental retratará solo una pequeña parte de cómo es nacer en un contexto de carencia, de violencia y desde la falta de esperanza. ¿Cómo será intervenir en la realidad de estos niños? Lo sabremos cuando se estrene este prometedor documental. Para dar por finalizado este bloque de espectáculos, la docente Dulce Romero nos preparó a partir del enfoque que toma la escritora Susana Toporossi un nuevo segmento en el cual nos recomienda films, películas y series que amplían estos temas abordados por la autora, sobre todo para aprovechar nuestro tiempo libre en cuarentena, sin dejar de pensar el propósito de este especial. ¿Alguien puede pensar en los niños? Bienvenidos. En este segmento vamos a tratar de relacionar los textos de Susana Toporossi con algunas películas que podemos recomendar. En principio nos encontramos ante el abuso sexual en el ámbito familiar, donde nos cuenta que a través del capitalismo y el patriarcado, con sus influencias, la relación de los padres hacia los niños es como del amo y del esclavo. Aquí nuestro queridísimo Sigmund Freud nos diría que el abusador se apropia de las pulsiones de vida del niño. Otra manera de la cual mostrar poder ante los demás es a través de la violencia. Aquí les recomiendo una película que se llama Grand Street Hooligans, en donde un estudiante entabla amistad con unos fanáticos de fútbol que se enfrentan a sus rivales en las calles de Londres. Esta película fue estrenada en el 2005. Relacionando esto y viéndolo desde el ámbito en el cual nos manejamos con los derechos humanos, cuando los padres no pueden tener a sus hijos, estos pasan a ser de un juez. El juez se adueña de ellos y decide a quién tutelarlos. Esto viene de la ley, con la ley del patronato hasta el año 2005, donde se empiezan a modificar estas leyes con medidas de abrigo. Pero a partir del 2015
nos encontramos desamparados ante estas leyes porque desaparecen y no hay leyes nuevas ni medidas nuevas ante las situaciones del contexto social actual en el que nos encontramos. Una película que les recomiendo acá es Mi nombre es Sam, en la cual un padre padece de discapacidad mental y debe luchar para ganar de nuevo la tutela de su hijo. Esta película fue estrenada en el 2002 y es muy emocionante. Ahora, visto esto, desde lo que sería la educación, nos encontramos con frases como "con mis hijos no te metas". Aquí tenemos la Ley de Educación Sexual Integral, que está hecha ya desde el 2006, pero recién estos últimos años se empezó a ejercer y por suerte gracias a los mismos niños que empiezan a saber sobre sus derechos y a pedir que estas nuevas propuestas las puedan encontrar en la escuela. Pero también nos encontramos ante la crianza de padres y generaciones patriarcales con un sesgo fuertemente patriarcal y capitalista, en la cual los niños siguen siendo apropiación de sus padres y no quieren permitirlo en muchos casos. Pero bueno, en este caso sí tenemos una ley que está activa con la cual podemos trabajar y como docentes, en mi opinión, es nuestro deber saber con las leyes que nos encontramos para poder manejarnos como docentes de la mejor manera posible y ayudar a los chicos a que puedan tomar sus propias decisiones y ante un estado ausente ellos puedan defenderse de la mejor manera posible ante la crudeza de la realidad en la que estamos. Acá les recomiendo una serie que se llama Sex Education, donde Otis siempre tiene una respuesta respecto al sexo y se une con una amiga para abrir una clínica de terapia sexual en la escuela. Bueno, espero que puedan ver estas pelis, que puedan disfrutarlas y que puedan relacionarlas con lo que estamos viendo en nuestras materias. Muchísimas gracias. Gracias, Dulce. Nos solucionaste al menos 2 extensiones más de la cuarentena entre series y pelis. Nos viene genial. Llegando al final de esta edición especial Juntos, mejor evitarlo, nos intriga saber qué está pasando en las instituciones con las niñas. Cómo sus actores, tanto doctores como docentes, entre otros, separados o en conjunto, actúan frente a los indicadores y manifestaciones en la construcción psíquica de las niñas. El TDA. El TDA es un trastorno catalogado como neurológico, que provoca hiperactividad, impulsividad y un déficit en la capacidad de atención. En 2019, las cifras de menores diagnosticados en Argentina alcanzó el 9% de los niños en edad de 6 a 17 años, un total de 5 millones. Pero ¿por qué este y otros trastornos parecen haber crecido en su cantidad en los últimos años? Y sobre todo, ¿qué es lo que ocultan? Algunos profesionales aseguran que el incremento se debe al mayor testeo desde temprana edad en escuelas y en instituciones de salud. Aseguran que su origen es neurológico y que su condición es irreversible, es decir, para toda la vida. Sin embargo, el doctor Juan Bassen, psicólogo y especialista en psiquiatría infantil, nos propone otro punto de vista. Para empezar, denomina estas problemáticas como ocurridas en la infancia o durante la infancia y no propias de la infancia. Sostiene que estos síntomas del TDA, como del trastorno del espectro autista o dislexia, o problemas en la conducta, trastornos de conducta, etc., son reflejo del contexto social y familiar del niño, así como de su propia subjetividad, construida y sobre todo en construcción, mediante el intercambio y la socialización con los primeros. Los humanos somos seres de adaptación, de apropiación, de desarrollo permanente. Por lo tanto, al estar en proceso de formación, la psiquis infantil no debería
ser etiquetada de por vida, haciendo abuso del diagnóstico y de estas clasificaciones, sino verse a estos síntomas como una imperiosa necesidad del niño de expresar su sufrimiento en este momento presente y arbitrar los medios para favorecer su recuperación, empezando por la escucha y evitando esta búsqueda de una solución mecánica y automática como es la medicación. Los psicotrópicos modifican solo las conductas y no los motivos de estas, y además conllevan efectos secundarios negativos sobre la salud mental y física de los niños bajo estos tratamientos. El problema con estos diagnósticos, además de condicionar el desarrollo de estos niños diagnosticados, es que intentan homogeneizar e igualar bajo estos rótulos problemáticas que en realidad son compuestas y tan complejas y tan únicas como cada niño conflictivo o desatento. Estos niños son descontextualizados, son tratados como una máquina defectuosa, con supuestamente una menor capacidad de atención. Por ejemplo, como si ésta se midiera en cantidades. La realidad es que la atención no es menor, sino que se distribuye de manera distinta a lo que esperamos nosotros, los adultos, o los maestros, o el contexto. Tal vez el problema sea que las propuestas que estos niños reciben, tanto de la escuela como de los padres, no tengan la capacidad, no logren captar esa atención que tan deseada es. Modificar esto de veras es un reto si tomamos en cuenta que la sociedad entera funciona a toda velocidad, que los vínculos son regidos por el consumo, que nuestra vida es de hiperconectividad. Modificar estas propuestas es de verdad un reto si tenemos en cuenta que la sociedad entera funciona a toda velocidad, que es regida por el consumo, por la hiperconectividad, el bombardeo de información y la presión publicitaria invaden los hogares permanentemente, modificando los intereses de los niños y los propios, nuestros, los adultos. La inserción de la tecnología, incorporada desde el nacimiento en la vida, hiperestimula visualmente, pero no propone actividades donde los niños puedan expresarse. La actitud es pasiva e inmóvil frente a las pantallas por horas, quedando encandilados y aislados del resto del entorno, pero no solo los niños, también los padres. En pocas palabras, a pesar de que algunos médicos y el sistema de salud reproduzcan este sistema de medicalización a infantes con apoyo de políticas de Estado y medios masivos de comunicación, alertando sobre esta supuesta epidemia, todos estos no ayudan más que al enriquecimiento de las farmacéuticas. Los niños son los ciudadanos más vulnerables a la desigualdad, a la inequidad, a la injusticia de nuestra sociedad, y evidencian mediante sus comportamientos sus mayores miserias. Y evitemos entonces simplificar esta cuestión y responsabilizar tan livianamente a las herencias genéticas. Hagámonos un tiempo de observar, de escuchar, de atender lo que realmente estas problemáticas están diciendo. Hablan no solo de los niños, hablan de conflictos presentes en nuestra sociedad, nuestra cultura y por lo tanto hablan de nosotros mismos.
Gracias, Ivana. Qué importante tomar conciencia frente a las nuevas corrientes que tomamos como legítimas. Mucho que pensar, que reflexionar y debatir, pero el tiempo se nos acaba. Desarrollaremos estos temas y muchos más en la próxima edición de este especial. ¿Alguien puede pensar en los niños? Gracias por habernos acompañado. Gracias, Cristian. Gracias, Penélope. Hasta mañana a las 22. Nos vemos.